Ahora es un placer para nosotros, desde el Día de la Animación Mundial de la Animación de la Comunidad de Madrid, introducir a José Prats, que nos va a hablar de su carrera, evidentemente, pero sobre todo de sus cortometrajes Umbrellas y Adiós. Entonces, antes de que suba aquí y nos acompañe, queremos proyectar el tráiler de Umbrellas, ¿de acuerdo? Y a continuación, el cortometraje íntegro de Adiós en exclusiva para los que estáis en sala, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y gracias a la organización, gracias a la Comunidad de Madrid por organizar estas jornadas, estos 3 días. Yo soy José Prats y bueno, soy el director de Adiós, también de Umbrellas, y vengo a hablaros de mi proceso de dirección en 2 técnicas diferentes, en animación 2D, como es Umbrellas, y en animación stop motion. Y un poco cuáles son mis conclusiones dirigiendo diferentes técnicas de animación. A ver, tengo que enchufarlo. Así mejor. Ahora. Vale, voy a hablaros previamente, de una manera muy rápida, de dónde vengo. Yo soy ilustrador, dibujante de concept, también de storyboard, y he trabajado entre otros proyectos en estas películas, y digamos que con esto es con lo que yo me gano la vida. Con esto pago mis facturas y luego en mi tiempo libre pues escribo con más gente y realizo cortometrajes. A ver, ahí va. Vale, y aquí tenemos, voy a ponerme aquí al lado, aquí tenemos varios proyectos que he dirigido. Yo he hecho también animación con arena, he hecho rotoscopia, he trabajado haciendo cortometrajes también de imagen real, pero los 2 proyectos más relevantes podríamos decir que son Umbrellas y Adiós. Y lo que os puedo contar es que realmente dirigir cine es algo que, independientemente de la técnica, pues tiene un aspecto en común, que es contar historias con imágenes y sonido. Da igual que lo hagas con actores, con muñecos o con dibujos, o incluso con imágenes generadas por ordenador. Para mí es súper importante a la hora de crear mis historias el proceso de animática y de storyboard. Y bueno, previamente os quería contar las diferencias principales que yo veo, yo encuentro entre la animación en 2D y la animación stop motion. Por mi experiencia, o desde mi experiencia, la animación 2D te da la posibilidad de crear muchos personajes, porque haciendo el diseño de personaje ya tienes un personaje nuevo que puede entrar en tu película. Puedes trabajar diferentes escenarios siempre y cuando pues, tengas la capacidad de dibujar los fondos. Las expresiones faciales, el tema, por ejemplo, de la deformación, todo esto en animación 2D es un medio que te facilita poder hacer estas cosas. En cambio, en stop motion, pues como todo se tiene que construir desde cero, tener muchos personajes o tener muchas localizaciones encarece el proyecto. Sin embargo,
cosas que en 2D son bastante complicadas, como es, por ejemplo, el trabajo de las texturas, el trabajo de la iluminación, la cinematografía. En stop motion, digamos que es una técnica más dada a eso. En cambio, sobre todo en proyectos de bajo presupuesto, en stop motion, hacer que los personajes puedan hablar y generar diferentes expresiones faciales incurre en un costo elevado, y en un caso como Adiós, que es un cortometraje al fin y al cabo de escuela de cine, que dirigí en Londres en la Escuela Nacional de Cine y Televisión, pues no teníamos esos medios de hacer diferentes bocas o diferentes muñecos para trabajar las expresiones faciales. Entonces tuvimos que hacerlo todo muy contenido y muy minimalista. Una anécdota que os quería contar era que, aunque ha habido un largo viaje entre Umbrellas y Adiós, yo creo que mi interés en el stop motion viene ya de lejos, y de hecho, junto con mis compañeros, que hay algunos aquí, Álvaro, codirector y co-guionista, y también Alicia, que ahora de la idea original y co-guionista, hicimos esta prueba porque Umbrellas, el primer proyecto, no sé si lo habéis visto alguno en internet o en Filmin, está también ahora en Disney Plus, pues una idea que tuvimos era hacer una prueba en 2D y en stop motion y ver qué técnica, qué acabado le venía mejor a esa historia. Y finalmente decidimos hacerlo en 2D. Pero yo creo que me he resarcido con Adiós pudiendo trabajar en la técnica de stop motion. Vale, la fase de la escritura, lo que venía diciendo antes. Para mí el proceso de animática, como decía Marc, es importantísimo. Aquí es donde nos lo jugamos todo. Aquí es donde vemos si la película va a funcionar o no, y tenemos esa suerte, entre comillas, en animación, porque en imagen real, cuando tú trabajas con actores, tú grabas la película, haces muchas tomas, y luego todo se decide en el montaje. El montaje en animación viene, como sabréis, la mayoría viene al principio, en la fase de preproducción, y a mí me gusta pues dedicarle todo el tiempo que puedo a trabajar la animática, a trabajar el storyboard, a hacer iteraciones y repeticiones sobre diferentes escenas para ver cuál encaja mejor, y luego, pues una vez la animática está cerrada, empezar el proceso de animación. Y aquí puedes ver que al final el acabado final no dista mucho de los dibujos que he realizado en la animática. Os quiero presentar, si no lo conocéis, esta charla o este vídeo ensayo de Michael Arndt, que fue guionista de Toy Story 3, también escribió Pequeña Miss Sunshine, y tiene un vídeo muy largo que podéis encontrar en YouTube o en Vimeo explicando el proceso de escritura, trabajando con los dibujantes de storyboard, y cómo todo es un ciclo que empieza con la idea, luego va el guión, luego se hace en el storyboard las animáticas, y eso se proyecta enfrente del equipo, los productores, los directores, dibujantes de story, y con las notas puedes hacer otra versión e ir mejorando tu historia. Aquí os dejo un pequeño clip de esa charla, está en inglés. So what happens at Pixar is Lo que ocurre el paso 1, escribes el guión, intentas entender las cosas básicas, pero luego el paso 2 es convertirlo en lo que llamamos lo real. Y son dibujos, música y potencial diálogo. Y cuando se ha acabado ese reel, entonces pasa al paso 3 y se lo muestras a los escritores y directores de Pixar. Y luego vas a una sala de conferencias y ahí tienes una reunión sobre la película. Y para mí estas reuniones eran fantásticas porque es todo vale, todo el mundo ayuda, están ahí algunas de las personas más inteligentes que tienen muchas ideas y te ayudan a mejorarla. Y además nadie te obliga a cambiar la historia, solo te dan las mejores ideas. Y es el director el que decide qué idea le gusta más. Así que tienes esa reunión y tienes toda esta lluvia de ideas, de potenciales ideas, y luego vas y escribes. Y luego los artistas y editores lo van a hacer otra vez el reel y lo vuelves a mostrar, y así estamos el ciclo constante. Así que las historias en Pixar son como catedrales, toda una comunidad que están creándolo, no solo un individuo. Bien. Y ahí Michael lo que dice es que el proceso de... Las historias en Pixar es como crear catedrales. En nuestro caso, yo con mi equipo, pues
creábamos pequeñas cabañas, ¿no? Que son los cortometrajes que hemos realizado. Pero yo hice mucha incisión en que el proceso de iteración, de trabajar en el guión, luego en la animática y luego dar notas, dar nuestras impresiones, recoger feedback y volver otra vez al proceso de escritura animática y demás. Eso es lo que iba a asegurarnos de que la historia funcionase antes de que empezásemos el proceso de producción, la animación en sí misma. Y aquí os he puesto un par de capturas de pantalla para que veáis que tanto en Umbrellas como en Adiós hicimos casi 20 versiones de animática y no terminamos, no dejamos el empeño hasta que no estaba perfecta como nosotros queríamos. Os voy a enseñar un par de clips donde podéis ver en la parte de superior la animática y el storyboard y en la parte de abajo el acabado final. Y al final encajan básicamente, como decía Mark Andrews, lo de arriba es la película en blanco y negro y lo de abajo es la película en color ya final. Y este es el story y una escena también de Adiós. Oye, papá, ¿vamos a salir a cazar al final después de comer? No me has dicho que estaba muy liado. Es curioso porque cuando mis profesores en la escuela de cine, que al final no es una escuela de cine de animación en exclusiva, en Londres se hacía imagen real, se hacía documental, se hacían videojuegos, se hacía también animación. Y cuando veían la animática decían, bueno, José, hazlo en 2D y ya está, ¿no? Ponle color y ya has terminado el corto. Fue 1 año y medio de proceso prácticamente y esto lo mostramos en el mes 3, mes 4 y dije, bueno, pues ya entonces ya termino en 1 mes y me gradúo. Pero yo tenía interés de traducir todo este storyboard al stop motion por diferentes aspectos y uno de ellos era el tema de la iluminación, las texturas. Al final esto es una historia personal que está basada pues eso, en mi experiencia, en la relación con mi padre y también en el lugar, que es el norte de la región de Murcia, que es de donde yo provengo, y todos esos aspectos visuales eran importantes plasmarlos en stop motion. Vale, os he traído también muestras de la fase de diseño para contaros un poco, cuando entramos en esta fase, las diferencias que hay. Porque en Umbrellas sabíamos que iba a ser un cortometraje en animación 2D finalmente, así que hicimos un montón de pruebas para encontrar el estilo y la estética que estábamos buscando. Antes preguntabais por allá arriba que cómo os poníais de acuerdo, ¿no? Le preguntabais a Mark. Pues al final dibujando, eso que parece que es nuestro idioma, nuestro lenguaje común, dibujando, presentando ideas, al final la gente se va entendiendo. Entonces, a través de todos estos bocetos, todas estas ideas, pues en el equipo íbamos tomando una dirección u otra. De hecho, en Umbrellas tuvimos un montón de tiempo para hacer toda esta fase de exploración. En cambio, en Adiós todo fue mucho más rápido, no hubo tanto tiempo. Y lo que os quería contar es que en 2D, teniendo un turnaround, que muchos conoceréis, pues ya basta para empezar a animar. En stop motion, hasta que no construyes el muñeco, el puppet, pues no puedes empezar a trabajarlo. Por tanto, la animación 2D es mucho más dada a poder trabajar con más personajes, más localizaciones, porque es más fácil, entre comillas, de construir o de dibujar. Y aquí tenéis los turnaround de Kina, la protagonista de Umbrellas, su padre Dean y la perrita Nana. Y el line-up. Hubieron más personajes, habéis podido ver en el tráiler que hay ovejitas, que hay gatitos, bueno, están allí al fondo. Entonces nos permitió poder tener
todos los personajes que necesitásemos en la historia. Obviamente, cada nuevo personaje hay que diseñarlo y todo lleva tiempo. Entonces, en un cortometraje, pues mi pequeño consejo es intentar minimizar, ¿no? El número de personajes y localizaciones, pues porque al principio pensamos que todo es realizable, pero al final cualquier personaje extra, cualquier localización extra suma al tiempo de la producción. Y luego animar cada personaje también es diferente. Aquí esto nos permitimos la licencia gracias a mi pareja Alicia Cánovas, que ella es escultora y también trabaja en animación de stop motion como model maker. Y para enseñarles a los animadores 2D el volumen de los personajes, hizo ella esta escultura de Nana y luego esta de Kina. Y bueno, esto como se hacía antiguamente en Disney, no sé si se suele hacer ya porque se trabaja en 3D, pero se solían hacer esculturas de los personajes para entender la volumetría, el espacio, cómo funcionan las diferentes perspectivas, para luego poder dibujarlo. En Adiós, como decía, la fase de experimentación fue mucho más rápida. Yo lo que sí tenía claro es que el target, el público al que iba dirigido, era diferente, mientras que Umbrellas es un cortometraje familiar, Adiós es un cortometraje más para adultos o jóvenes adultos, y la estética tenía que ir de la mano con esta decisión. Entonces, pues los bocetos son más realistas, un acabado como más roto, con más textura. Y esto fue lo que luego tuvimos que traducir para los personajes. Los turnaround de los personajes en stop motion son muy similares al 2D, pero lo importante es mostrar bien las proporciones, porque luego todo esto se tiene que construir. Entonces, por ejemplo, podéis ver arriba a la izquierda que pone la escala. Todo esto se imprimía en una página A3 y los model makers, las personas que construían los personajes, lo usaban como referencia para saber el tamaño que tenía que tener cada parte del personaje. Además, veis que Pedro, el protagonista, aparece desnudo, o en ropa interior, y esto es porque en stop motion los muñecos generalmente se construyen desnudos y luego, pues como si fueran muñecas, se visten. Entonces yo quería pasarles la referencia de cuál era su aspecto físico sin ropa, para que pudieran modelar eso y crear eso, y luego encima vestirlos. Y obviamente, como el personaje tiene diferentes atuendos a lo largo del cortometraje, pues les pasé las diferentes referencias. Y esto sí que no lo he hecho yo en 2D, pero en stop motion sí lo vi importantísimo, y al final estamos hablando de una técnica que es realista, que la puedes tocar con las manos, se tiene que construir todo, y por tanto cualquier detalle en el cual pudiera caber una duda, pues yo trataba de aclararlo con estas referencias, buscando imágenes y diciéndoles, pues quiero que las arrugas sean así, quiero que el patrón de la camiseta sea de esta manera, o las botas de este color y con este diseño. Obviamente luego todo se simplificaba para que entrase en el mismo estilo. Lo mismo pasa con el chaleco de caza que lleva el padre, o incluso el pelo. Al final el pelo en stop motion pues se tiene que construir, se tiene que modelar. En este caso lo hicimos con tejido, y yo quería darles imágenes de referencia reales para que vieran cómo quería que fuera el pelo de Pedro, porque también comunica, nos cuenta que este hombre es mayor. Al final todo va dirigido a la historia. Este hombre tiene cierta edad y le da miedo quedarse solo en una casa aislada, en el medio de la nada, cuando su hijo decide irse. Así que hasta el pelo nos cuenta parte de la historia. Con Alex voy a ir un poquito más rápido, pero muy parecido. Pues tuvimos que hacer todas las fichas para mostrarles a los model makers cómo había que construirlo. Y de la misma manera, yo no quería que Alex fuera un muchacho de 18, de 22 años que se va a casa porque está empezando en el mundo laboral. Alex, en cambio, es una persona que se ha quedado con su padre, que ha cumplido cierta edad, lo vemos por su calvicie, y que a los 30 y largos, 40 y pocos, decide irse. Algo que a su padre, por ejemplo, pues le choca y le pilla de sorpresa, porque no esperaba que su hijo ya a esa edad se fuera. ¿Cómo contamos esto? Pues a través de su aspecto físico y, en este caso, de su calvicie. Y lo mismo con la perrita. La textura de canela
aprovechando los materiales, quisimos hacerla con todo el tema de los tejidos, y tenéis allí arriba a la derecha una referencia de un artista que encontramos en internet y que se acercaba mucho a la estética que estábamos buscando. Todos los escenarios os enseñaré en un momento cómo han sido realizados, pero estaban hechos por diferentes tejidos, entonces pensamos que una buena idea para unar los personajes con el entorno era utilizar los mismos materiales. Y luego pues también la paleta de color, que sirve tanto en animación 2D como en animación de stop motion. Y nos tuvimos que permitir hacer un personaje extra, que es el conejo, porque tenemos que contar qué estaban cazando estos dos personajes. Lo que pasa es que el conejo se hizo de una manera mucho más rápida, mucho más, entre comillas, barata, y, por ejemplo, luego os enseñaré cómo están construidos por dentro, la armadura que llevan los personajes para que sean articulables. En este caso se hizo de alambre y este personaje costó muy poco en realizarlo. Pero hubo debates sobre sacarlo o no de la película porque añadía más tiempo de construcción y teníamos que quitarle a otras cosas que también eran importantes. Y aquí tenéis también un boceto de uno de los props principales, que era la escopeta de los cazadores. El proceso de construcción pues comenzaba con una escultura, y luego a partir de ahí, cuando yo la aprobaba, pues empezaban a trabajar en la armadura, en el esqueleto interior, articulable, como os decía, y en todos los tejidos y los materiales. Y recuerdo que, aunque Canela salió muy rápido, hicieron una escultura, una chica con mucho talento y que además entendía la estética y el estilo que yo buscaba. En cambio, con los personajes costó mucho, entonces tuve que avanzarme en un proceso muy rápido, porque teníamos pocos días de feedback para intentar conseguir la morfología que yo había creado en los dibujos para luego representarlo en el volumen. Lo que pasa también es que los personajes, sin color, sin pelo, es difícil imaginárselos. Y luego, cuando ya empezamos a trabajar con las texturas, a poner todos los hilos que conformaban la barba y el pelo del personaje, ya empezaba a coger forma. Estas son las armaduras que os decía previamente. Es una imagen del escritorio de la Lead Model Maker, y podéis ver pues cómo eran al principio Alex y Pedro. Y luego, después de hacer una búsqueda de materiales y diferentes tejidos, íbamos conformando la realización de los puppets. Como podéis ver aquí, Canela, pues la textura que tiene es similar a aquella referencia que mi directora de arte había encontrado y que queríamos imitar. Y luego, otra cosa interesante es que en stop motion los personajes tienen cierto tamaño, en este caso unos 20-25 centímetros de altura, pero para hacer planos generales, grandes planos generales, tuvimos que hacer copias de los personajes en miniatura, para que con la cámara nos diera el efecto de ese paisaje tan amplio y tan extenso que con los personajes de 25 centímetros, aunque aún así eran pequeños, no podíamos conseguir. Aquí podéis ver, estos se hicieron de otra manera. Este es un proceso que yo también aprendí sobre la marcha. Yo no sabía casi nada de stop motion y con este cortometraje nos hemos dado muchos capones, pero hemos aprendido también mucho. Y luego hicimos también una impresión en 3D del personaje de Alex para 2 planos que os voy a enseñar, donde el personaje sale en un gran plano general corriendo, alejándose de la cámara, y otro en el que vuelve. Esto es un vídeo donde os muestro el escenario, ese caminito que hice para sustituir las miniaturas, que era lo que daba la sensación de movimiento. Al final esto era una animación por reemplazo, y teníamos al personaje cuando se marchaba, que llevaba gorra, y cuando volvía, que no llevaba gorra. ¡Hijo! ¡Hijo! Ahora lo veo y digo, había un trabajo inmenso, porque tuvimos que hacer del puppet original no sé cómo se llama el proceso, pero se hace una captura en 3D con una cámara y generas el volumen en 3D. Ese personaje se rigueaba en malla
y luego un animador lo animó y luego eso se reescaló, elegimos las 12 poses clave y se imprimió en 3D. Y esas son las miniaturas que habéis visto. En las localizaciones, pues como os decía, si en Umbrellas queríamos un escenario nuevo, pues se dibujaba. Si necesitábamos que parte de la acción transcurriese en el salón o en la habitación de la niña o en el exterior de la casa, pues con hacer un dibujo o varias exploraciones ya lo teníamos. En cambio, en stop motion había que construirlo todo. Y el acabado final en Umbrellas eran los fondos. Trabajando con los diseños de escenarios y de props, pues los fondos los realicé yo en acuarela y podéis ver aquí algunas muestras de cómo es el acabado final. Pero claro, elaborar un fondo puede llevar un día y medio. En cambio, en stop motion crear un set, como puede ser la habitación o la cocina, puede llevar a lo mejor 2 semanas por set. Estos son unos bocetos, unos diseños que hizo mi directora de arte, que la verdad es que pilló la esencia del lugar donde transcurre toda la acción. Son representaciones de mi casa de campo, que está en Yecla, en un pueblo al norte de Murcia, y la mejor manera de dirigir a mi directora de arte, y de hecho a la mayoría del equipo, fue llevarlos allí desde Londres. Hicimos un viaje de 1 semana y pudimos hacer bocetos, pudimos grabar sonidos, hacer fotografías de todos los rincones de la casa y del paisaje. Y todo eso fue lo que luego informó y fue definiendo el estilo y la estética del cortometraje. Como todo se tiene que construir en stop motion, aquí las medidas y la escala era importantísima. No podíamos tener un salón pequeño y un puppet sobredimensionado. Entonces fue el trabajo más costoso para la directora de arte, que hizo una prueba previa, un modelado previo en 3D para trabajar con las dimensiones. Y aquí podéis ver algunas fotos del proceso de construcción de los decorados. Recuerdo que esa foto anterior la vio mi madre y dijo, José, es la casa del campo. Pero luego la vio en el móvil, luego vio las tijeras y no entendía bien qué pasaba. Y ya le dije, no, es que este cortometraje no es de dibujo a dibujo, como es Umbrellas. Este cortometraje es con miniaturas, con maquetas, y entonces ya lo entendió. Y poco a poco pues, fuimos construyendo los escenarios. Y hasta el último detalle, el bote la botella de aceite. La directora de arte hizo un trabajo excelente representando todo la esencia que tiene la Casa del Campo, que es una casa al final española, mediterránea. Ayudó que ella era italiana y también conocía esa arquitectura y esa estética. Entonces se tuvo que crear todo. Aquí os muestro simplemente algunos ejemplos, pero hasta la casa pequeñita que se ve al principio de la película, que abre el cortometraje, pues también tuvimos que hacerla. Y luego lo interesante también de Adiós fue la creación de los escenarios. Se le ocurrió la brillante idea, aunque luego nos pesó en el proceso de animación, os contaré por qué un poquito más adelante, pero la estética que da el hacer todos los escenarios de exteriores con este tejido, con esta, no sé si era lana o exactamente qué tipo de tejido era, pero Aurora, la directora de arte, encontró esta magnífica manera de representar de una manera estilizada, podríamos decir, el paraje seco del sur de España. Entonces hicimos todas esas alfombras que las íbamos colocando sobre unas láminas de madera, que eran como piezas de puzzle, y las íbamos combinando para generar el entorno. Y luego con la cámara y demás, pues iba generando esa sensación de profundidad. El problema que tuvimos, ahora os voy a contar en la fase de animación cómo fue dirigir animadores, porque yo no soy animador como tal, yo trabajo con animadores de la misma manera que trabajo con actores, pues mis actores en animación son los animadores. Y claro, son técnicas tan diferentes, la animación 2D y el stop motion, que la manera de dirigirlos pues no pudo ser la misma. Yo me di cuenta, pensaba que sí, pero me di cuenta conforme empezaba a trabajar en Adiós que no podía dirigir a los animadores de la misma manera. Entonces, en animación 2D, tenemos la suerte, entre comillas, que la animática estaba muy definida y era un punto de partida
muy exacto, muy preciso de lo que estábamos buscando, y a partir de ahí tuvimos un director de animación que se llama Thierry Torres, una maravilla. Álvaro y yo estuvimos en muy buenas manos trabajando con él, y aquí podéis ver el proceso de animación que casi todo el mundo que hace animación 2D conoce, y donde podíamos ir dando feedback prácticamente en cada etapa. Entonces, a diferencia del stop motion donde todo se anima del tirón, en 2D podíamos probar y podíamos hacer un plano en RAW, y si no nos gustaba, pues hacer otra prueba. En stop motion eso no fue posible. Aquí os enseño pues la evolución de este plano, desde el RAW, el tie down, el clean up, y luego cómo quedó al final. Como decía, en stop motion, la animática no me servía. Al final son dos lenguajes diferentes. Estamos hablando de 2D y el 3D, o el stop motion, que es un medio tridimensional. Entonces, la mejor manera que yo encontré para trabajar con los animadores y que entendiesen cómo quería que los actores y los personajes actuasen fue grabándome. A veces se graban también los animadores, pero grabándonos y haciendo en imagen real la interpretación de los personajes. Yo, al haber hecho imagen real y haber hecho también algún curso de interpretación, pues tiré de ahí para intentar hacer mi mejor versión de Pedro, de Alex e incluso de Nana, de la perra. No teníamos una perra ni un entrenador para que pudiéramos grabar vídeos de perros haciendo lo que queríamos, aunque llegó un momento en que un animador sí tenía una perrita y su hermana era entrenadora y nos pudo hacer algunas referencias, pero en este caso, por ejemplo, la perra tenía que ladrar y no lo conseguíamos. Así que dije, pues si alguien tiene que ladrar, tengo que ser yo. Así que aquí podéis ver la diferencia entre la fase de imagen real, de referencia, y la fase final. ¿No te gusta la comida? ¿Qué pasa? ¿No te gusta la comida? Sí, está buena. No. Sí, está buena. Canela. Yo juré que no enseñaría esto a nadie al final. Lo que sí aprendimos pronto era que si teníamos tiempo para realizar el plano en stop motion, lo que podíamos hacer era un blocking, y un plano largo podíamos hacer a lo mejor a los personajes en diferentes poses. En 2D esto no ocurre, pero a nosotros nos pasó un problema, y era que el personaje, el puppet, tenía que tocarse la cara en un momento, llevarse la mano a la cara. Pues el muñeco no cedía por diferentes razones y no llegaba, entonces tuvimos que falsearlo. Luego también, al final, en un plano muy parecido a este que habéis visto al ver el cortometraje, Pedro se lleva la mano con el móvil, obviamente con el teléfono, a la oreja. Tampoco llegaba, entonces tuvimos que falsearlo y jugando con la cámara. Estas son diferencias que yo en 2D no encontraba. Obviamente, pues si quieres que tu personaje se lleve la mano a la cara, lo dibujas y listo. En stop motion tienes las limitaciones del mundo real, ¿no? Que este personaje pues no tira, entonces a veces tienes que romper la tela para que llegase. Y son cosas que fueron descubrimientos, hallazgos que yo fui aprendiendo conforme íbamos realizando el cortometraje, porque yo no anticipé ese tipo de cosas. Aquí tenéis otro plano, no diría más complejo que el anterior, pero es más corto, pero la animación fue de las más complicadas. Y podéis ver la referencia de imagen real y el acabado final. Aquí lo que me dijeron mis profesores, y fue una idea muy interesante, es que aunque yo imite a todos los personajes, hay ciertas cosas que yo no puedo hacer por mi físico, por mi compresión física, o no puedo generar esa credibilidad. Por ejemplo, cómo se arrodilla una persona mayor de 70 años. Pues para eso me dijeron, vamos a traer un actor que trabaje contigo, y aunque no sea exactamente la animación tal y como tú la quieres, pero el animador va a poder captar de esta persona pues cómo se le tiemblan las rodillas, cómo coloca la mano, cómo se encorva a la hora de bajar la perrita al suelo. Todas esas cosas pues yo las hubiera hecho como las hago yo. Puedo intentar fingirlo y moverme como una persona de 70 años, pero no quedaría tan bien como si lo hace pues un actor y una persona con esa capacidad física. Y bueno, y para finalizar os quería contar pues diferentes anécdotas sobre el rodaje de Adiós. Me gustaría también contaros sobre el rodaje de Umbrellas, pero bueno, vamos a centrarnos en Adiós y qué cosas he aprendido.
Por ejemplo, los que os contaba antes, que el escenario quedaba precioso cuando estaba creado con tejidos y con telas, pero no era funcional del todo. ¿Por qué? Porque Adiós estaba concebido como una película muy lenta, con planos fijos, sin movimiento de cámara y además planos largos. ¿Esto qué ocurre? Que en stop motion, pues dependiendo también de la velocidad que lleve el animador, pero hacíamos unos 4 segundos por día. Había planos que tenían 20 segundos o incluso a veces más. Eso quería decir que íbamos a estar animando al menos una semana entera. Lo que ocurría era que cuando empezábamos a animar, a las 9 de la mañana, el animador estaba trabajando, yo me iba al taller a seguir haciendo otras cosas y a las 7, 8 de la tarde terminábamos. Nos íbamos a casa y al día siguiente pues nos dábamos cuenta cuando encendíamos las luces y encendíamos la cámara, obviamente nadie había tocado nada porque teníamos la habitación, el set de rodaje bajo llave, nos dábamos cuenta de que todo se había movido, de que todas las plantas se habían abierto, que además el set había caído un poco. Lo único que estaba igual era el personaje, pero no estaba en su sitio. Entonces tuvimos que parar y decir, vale, tenemos que buscar una manera de hacer que todo este set no se mueva a lo largo de la noche. No lo conseguimos. La manera en la que estaba creado, y aunque usamos spray para el pelo, spray fijador, usamos también cola, todo se movía igualmente. Y la única solución que tuvimos para que no se notase el cambio fue rodar del tirón. Entonces, yo que no quería animar, porque no era mi disciplina principal y tampoco es que sea el mejor animador, pues tuve que ponerme el mono de trabajo y los animadores trabajaban durante el día, hacíamos turnos, como en un hospital, durante el día y luego yo llegaba por la noche, seguía animando y luego ellos venían temprano y seguían donde yo lo había dejado. Para que todo lo que se iba capturando... ¿Había movimiento del escenario? Sí, pero muy leve, porque no había un parón de 8 horas para dormir. O sea, no, el set estaba activo en todo momento. Entonces eso fue pues muy duro, porque claro, son noches sin dormir, luego el animador estaba trabajando y yo me tenía que ir a dormir. Y si tenía una pregunta, ¿cómo lo hacía? Fue una tortura, la verdad. Pero bueno, ya hemos aprendido que si hacemos otro cortometraje en stop motion y tenemos escenarios de este tipo, pues hay que buscar la manera de fijarlo todo. Esto no ocurría en los interiores y esas semanas eran un relax, la verdad. Luego, el tema de las luces. Yo era muy incisivo con mi director de fotografía en que teníamos que recrear ese sol español, ese calor, esa sequedad, ¿no?, que ocurre en agosto, en verano, y tuvimos que utilizar luces que no se suelen utilizar en stop motion, que son de tungsteno. ¿Qué ocurre? Pues que, como llevan mucho tiempo encendidas y no las apagábamos durante la noche, pues a veces, esto nos pasó de repente, se estallaban. Entonces teníamos que cambiar la bombilla y yo pues aprendí también que cada bombilla es un mundo, tiene una intensidad diferente y entonces tuvimos que ajustar la luz y hay cambios de luz en algunos planos. Lo que pasa es que en postproducción se pudo medio arreglar. Pero esto fue también otro dolor de cabeza, saber que trabajar con este tipo de luces nos daba la estética que buscábamos, pero tener un tiempo de vida, una vida media de unas 3 semanas, 4 semanas. Entonces íbamos apuntando en cada luz cuando habíamos puesto la nueva bombilla para saber que a las 3 semanas y media teníamos que cambiarla. Y luego el viento. En 2D, en animación 2D, si tú estás animando viento o elementos, digamos, como puede ser una multitud, pues puedes hacer una animación por grupos y luego la vas sustituyendo. Por ejemplo, en Umbrellas los paraguas, había 2 o 3 versiones de animación de los paraguas surcando el cielo y lo íbamos repitiendo, copia y pega. En stop motion tú no puedes... A ver, se podía haber hecho si se hubiera hecho con pantalla verde y replicándolo todo, pero como se hizo todo enfrente de cámara, a la hora de animar el viento, pues tuvimos que animar sobre todo en un paraje tan abierto, cada arbusto uno a uno y ver que la animación fluía de arbusto en arbusto. Eso fue también otro aprendizaje pues, que intentaremos realizar de otra manera en un siguiente cortometraje. Y luego, pues, por hablar de cosas positivas, aunque todo lo anterior es positivo en el sentido que hemos aprendido de ello, es el tema de la dirección de fotografía. Yo, como decía previamente, soy dibujante de concept, soy dibujante de storyboard, pinto, y la dirección de fotografía pues no es más que pintar una imagen, una escena con luz
y con reflectores, con luces reales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como mi director de fotografía no podía estar en el set todos los días, que necesitábamos un cambio, que necesitábamos ajustar la luz, me tuve que encargar yo. Y descubrí pues, que es algo que me apasiona, que al igual que me apasiona la pintura, también me gusta la fotografía, y es algo pues, que si realizo un nuevo cortometraje de stop motion, aunque me gustaría tener un director de fotografía ayudándome, pero ya me siento más cómodo colocando la cámara, cambiando las lentes, viendo la estética o viendo, perdón, la perspectiva o el tipo de plano que yo buscaba. Así que pues esto me llevo también de Adiós. Y finalmente, pues como decía antes, dirigir animadores 2D y animadores de stop motion es diferente, pero es la parte que yo más disfruto, es dirigir a las personas que se encargan de que los personajes cobren vida y con las que más hablas sobre la historia, con las personas con las que más hablas sobre la motivación de los personajes, por qué quiero que haga esto en este plano, qué significa, cómo se siente, y al final pues sois, todos los que hacéis animación, magos, y yo cada vez que iba al set, porque yo trataba de no molestar a los animadores, me llamaban y iba al set a ver cómo iba la animación, pues era como un niño, a ver cómo cobra vida este personaje inerte que es este muñeco. Muy brevemente, no sé cómo vamos de tiempo, vamos a dejar unos minutos para preguntas, contaros que me he enamorado de la animación de stop motion. Esto no quiere decir que vaya a dejar la animación 2D, yo voy a hacer proyectos en cualquier técnica, dependiendo de la historia, cuál me encaje mejor, elegir una técnica u otra. Pero estoy desarrollando un proyecto de stop motion nuevo que se llama Barro, un cortometraje, y además también he escrito, junto con otro compañero, un cortometraje en imagen real, que se llama Gas. Esa es una fotografía de mi madre, que aunque ella no es buena actriz, me sirvió para hacer la portada del cortometraje, y es un cortometraje en imagen real que también me gustaría hacer. Al final, quería deciros que, como decía al principio, dirigir cine va más allá de la técnica. Al final estamos trabajando con equipos y lo más importante es saber qué quieres contar y utilizar las imágenes y el sonido y la música a tu favor. Cómo se crean esas imágenes no importa tanto, sino lo que quieres contar y cómo lo cuentas. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y quedo aquí para cualquier pregunta. Hola. Quería preguntar. Vale, ahí ya te veo. Vale. Quería preguntar que has dicho que tus profesores te habían dicho que por qué no lo haces en 2D. Que entonces, ¿cuál es tu motivación y qué te hizo decidir en dejarlo en stop motion? Vale, el cortometraje estaba concebido en stop motion. Lo que pasa es que estos profesores, que eran de montaje, no venían de la animación, que eran también de sonido, de guión, ellos pues no sabían la diferencia de un storyboard a un acabado final. Entonces, cuando lo veían en 2D, por eso me decían, oye, ¿por qué no lo dejas así, no? Lo que ocurre es que Adiós, esta historia, como te decía, está muy arraigada a un lugar en concreto, a una historia personal. Entonces, la mejor manera para mí de plantear eso era a través de la fotografía, de la iluminación y de las texturas, ¿no? De esa sequedad. Y yo pensaba que en animación 2D pues, no iba a ser capaz de poder conseguir eso. Luego también hay una decisión estratégica, y te la voy a contar porque esto también es importante cuando uno realiza un cortometraje. En la escuela de cine, de hecho, nos llamaban animadores, y yo decía, yo no soy animador, yo soy director de animación. Los animadores son personas mucho más talentosas que hacen otro tipo de trabajo. Yo trabajo con esas personas. Igual que no soy actor, pero sí puedo hacer películas de imagen real, aunque no lo sea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en la escuela de cine no había una asignatura de animación o un máster, porque eran todo másters de diferentes disciplinas, no había un máster de animación como tal, de animación de personajes. Entonces se nos pedía a los directores que animásemos nosotros. Yo no quería animar y sabía que la única manera de hacer el cortometraje era contando con colaboradores. Y esos colaboradores sabía que en animación 2D iba a ser muy complicado encontrarlos. La mayoría de los animadores 2D, que son muy buenos, están ya trabajando, y porque hay mucha industria en esa técnica. En stop motion es diferente. Hay animadores de stop motion que están empezando, que tienen mucho nivel y que, como en casa
no tienen estos decorados o estos muñecos, y a lo mejor lo que están es animando las armaduras esas que hemos visto, los esqueletos, pues para su reel les viene bien ir a sitios como la escuela de cine en la que estudié yo a hacer sus planos y colaborar en proyectos. Entonces dije, pues aquí mato dos pájaros de un tiro, trabajo con animadores de stop motion, que es algo que me gustaría hacer, y al mismo tiempo no tengo yo que estar animando mi propio cortometraje porque la calidad de animación va a bajar. ¿Tuve que animar algunos planos? Sí, pero no era lo que yo deseaba. No sé si responde a tu pregunta. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muy buena, José. Hola. Mira, yo te quería preguntar cómo haces para, desde el momento que te surge una idea que quieres transmitir, conseguir el presupuesto y la financiación y también conseguir distribuir eso que has grabado en, por ejemplo, las plataformas de Disney Plus, Filmin, presentarlo a los Goya, etcétera. Vale, a ver, es complicado dar una respuesta corta. Lo que sí te puedo decir es que yo tenía esa misma pregunta cuando empezamos a desarrollar Umbrellas con mis compañeros. Al final, lo que nos ha venido muy bien es, cuando tienes un proyecto, no un cortometraje terminado, sino un proyecto, pues crear algunas imágenes, crear el guión, es algo que realmente podemos hacer sin mucho dinero. Y luego puedes ir a festivales de animación, principalmente, donde puedes presentar tu idea. Y ahí tienes, obviamente, que pasar un proceso de selección, pero ahí hay productores interesados en nuevos directores, en ideas. Puede haber un director que no haya dirigido nunca nada, pero si hay un productor que se enamora de tu idea, va a intentar ayudarte a sacarla, a llevarla adelante. Otra manera también es, si no tienes el dinero, no te seleccionan en un festival por la razón que sea, pues buscar por internet productoras de animación, miras los cortometrajes que han hecho, ves si se parecen a lo que tú estás buscando y les escribes un email mandándoles un dossier. No tengas miedo, puedes registrarlo obviamente, pero no tengas miedo en mandar tu dossier a todo el mundo. O sea, nadie va a saber hacer la historia que tú estás creando mejor que tú, y eso lo sabe un productor. Entonces lo que tienes que hacer es darlo a conocer y al final encontrar los compañeros de viaje. Yo lo que te diría es, no te cases con el primer productor o el primer guionista que viene a trabajar contigo, pues mira si hay química, si no, porque puede haber un productor que sea fenomenal, pero que no trabaje bien contigo porque no entiende tu sensibilidad, o tú tienes una manera más caótica de trabajar, el productor es más ordenado, o viceversa, que hay de todo. Entonces, diría no tener prisa en encontrar el productor para sacar adelante el proyecto. Pero obviamente esa figura es súper clave y al final es un matrimonio, el director y el director, para poder sacar cortometrajes adelante. Y luego esas personas que normalmente tienen más experiencia que nosotros son los que nos ayudan en la parte de distribución y mandar a festivales. Es un cortometraje muy pequeño, de escuela, donde no hay presupuesto, la distribución la puedes hacer tú. Y hay plataformas online donde puedes enviar a festivales que son incluso gratuitos. Pero un cortometraje que ha costado mucho sacar adelante, lo ideal sería llevarlo a festivales a través de una distribuidora de cortometrajes, que saben dónde tu cortometraje, por la técnica, por la historia, por la estética, va a funcionar mejor. Y esos son festivales que normalmente sí te cobran una tasa solo por escribirlo, pero ¿sabes? Cierran el tiro y saben elegir qué festivales van a funcionar mejor. Luego a veces no te seleccionan o a veces te llevas sorpresas, pero esa es la manera un poco de distribuir los cortometrajes. Un largometraje ya sería otra historia y no sabría darte la respuesta porque me queda muy lejos todavía. Vale, muchas gracias. De nada. Yo quería hacer dos preguntas, a ser posible. Hola. Yo quería preguntarte muy deprisa sobre el tema de colores y en qué parte en el proceso de creación cobra más importancia. Si, por ejemplo, como en el de Adiós, antes de la animática incluso, ya tienes más o menos claro como el tono así amarillento, como oscuro, o si como una vez que lo terminaste, fuiste como explorando las referencias y en torno a lo que encontrabas y fuiste como elaborando más. Me alegra de que me hagas esa pregunta porque yo profesionalmente me dedico a hacer color keys y color script, entonces ahí se define la paleta de color y la iluminación de una película o de un cortometraje. En Umbrellas hicimos lo hice yo, un color script de todo el cortometraje y ahí fuimos estudiando qué ambientación y qué paleta iba a tener cada escena. Y si queríamos hacer que dos escenas hablasen entre sí mismas, aunque estuvieran lejos a nivel de metraje una de la otra, pues usábamos una paleta similar. En Adiós, como tenía un director de fotografía, no
digamos que no quise meterme en su terreno y le dejé hacer. Lo que para mí sí era importante desde la dirección de arte era que todo tuviera estos tonos, esta paleta de color, digamos, natural, de colores marrones, verdes, amarillentos, ocres. Solo hay un elemento en la película que rompe esa paleta y es el veneno, que es azul, en un color frío. Entonces sí, está todo pensado para intentar potenciar la historia a través del color. Y la mejor manera es hacer un color script. Puedes hacerlo dibujándolo, pintándolo o incluso con referencias de otras películas o fotografías, las vas poniendo juntas y vas viendo cómo puede avanzar tu película a nivel de color, de paleta de color y de iluminación. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hay una aquí abajo también y otra ahí arriba. Ok. Hola. Buenas, quería preguntarle, para usted, ¿cuál fue más difícil de producir, si Adiós o Umbrella? Y la segunda era, ¿qué programas había utilizado para la producción de los dos cortometrajes? Por favor. Vale, pues mira, te contesto primero la segunda pregunta. La primera es complicado de contestar, pero bueno. Para Umbrellas utilizamos para la animación 2D TV Paint. Los fondos están hechos en acuarela tradicional, pero sí hubo una fase, digamos, de ajuste de color y de otros elementos que se llaman overlays, que van encima, que se hicieron digitalmente con Photoshop. Entonces, para Umbrellas, TV Paint y Photoshop. Para Adiós usamos el software que se suele utilizar para stop motion, que se llama Dragon Frame. Yo no lo conocía antes de trabajar en este cortometraje, pero para animación stop motion al parecer es el estándar. Se llama Dragon Frame. Y luego es muy difícil. La verdad es que fue un proceso traumático en ambos cortometrajes. Yo cada vez que termino un cortometraje de animación digo, no hago más. Ya está, no hago otra cosa, me voy a pescar, no sé, hago otra cosa, no quiero hacer más animación. Pero luego como que te vuelves a reenganchar. Fue duro, cada uno por una razón diferente. Umbrellas teníamos muy poco presupuesto. Lamentablemente pedimos muchas subvenciones, pero nos dieron muy pocas y empezamos la producción con menos de la mitad del presupuesto. Esto lo que implicaba era que cuando empezabas producción, esto que decía Mark de los últimos 18 meses, pues nosotros teníamos los últimos 12 meses para entregar el cortometraje. Y lo que ocurría es que teníamos la mitad del dinero. Entonces sabíamos que teníamos que recortar en muchas cosas, que visualmente lo que yo imaginaba, o que me imaginaba con mi compañero Álvaro, no lo íbamos a poder plasmar. Entonces, lo que ocurrió fue que afortunadamente fuimos encontrando dinero conforme fuimos avanzando, pero ese no saber si íbamos a poder hacer el corto que teníamos en mente fue duro. Y luego, aunque encontramos el dinero, no pudimos pagarle a los artistas todo lo que nos hubiera gustado. Al fin era un cortometraje de poco presupuesto y los animadores no pudieron estar con nosotros mucho tiempo. ¿Esto qué implicó? Pues que en un corto de estas características sueles tener 4 o 5 animadores. Y una vez les cuentas la historia y saben trabajar contigo, pues ya van funcionando. La primera semana es un poco más complicada de adaptación y luego ya van funcionando. En Umbrellas tuvimos 25 animadores, porque venían, hacían 2 o 3 planos y se iban. Y cada vez que venía un animador o una animadora nueva, pues teníamos que empezar de cero y conocer a esa persona de cero. Eso fue duro, fue complicado. Pero el director de animación, Thierry, lo hizo muy bien, aunando el estilo y creo que no se nota. En Adiós, claro, Umbrellas es un cortometraje, entre comillas, profesional, con subvenciones públicas y con un presupuesto profesional. Adiós es un cortometraje que, aunque curiosamente es mi segundo cortometraje, es un cortometraje de estudiante, de escuela de cine, de un nivel de exigencia muy alto y estudiantes que ya tienen trayectoria en el mundo profesional, pero había algunos alumnos que no sabían hacer bien las cosas. Y en el mundo real, si hay alguien que no sabe hacer bien las cosas, pues le das otra oportunidad, tal, y si al final no funciona, pues lo puedes mover a otro departamento o buscar otra persona de refuerzo. Aquí no, aquí los estudiantes que nos decían, tienes que trabajar con esta persona para el color, para los muñecos, para los escenarios. Pues en el 90% de los casos todo salió bien, pero en el 10% pues hay un proceso de dirigir a personas que a lo mejor no eran capaces del todo de hacer igualmente lo que yo imaginaba. Pero bueno, pues fue también un aprendizaje, pero fue duro. Así que esas serían las dos razones por las que fueron igualmente complejas las producciones.
Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Hay una aquí abajo, bueno, 2. A ver, a mí ya, yo tenía la misma pregunta, así que si eso se lo pasáis a los otros. Mejor, gracias. Tenéis mi email, si queréis escribirme y hacerme preguntas. No tengo mucho tiempo libre, pero lo intento y os contesto. ¿Dónde estamos? Hola. Hola. Yo te quería preguntar por el proceso de casting, si hay alguna diferencia en cuanto a las producciones que habéis hecho de 2D, de live action y de stop motion. De casting de animadores. De casting de lo que viene a ser los actores de doblaje y los actores de la propia live action, como tal. Ah, vale. Pues, a ver, es que a mí el casting principal, obviamente los actores de voz son súper importantes porque realmente en animación el único elemento humano que hay es la voz. Lo demás está todo creado, ¿no? Con imágenes y tal, que son, entre comillas, artificiales, no son humanas. Entonces la voz en animación es súper importante, es lo que te llega a la emoción, te hace llegar la emoción. El proceso de casting de Umbrellas fue, entre comillas, más sencillo porque no había diálogo. Sí es cierto que utilizábamos lo que se suele llamar, yo lo aprendí en ese momento, wala, que son todos los gestos, los esfuerzos, los gritos, cualquier tipo de vocalización que no es diálogo, todo eso hay que grabarlo igualmente, respiración. En el proceso de Umbrellas, pues nuestro productor, como lo hicimos en la Comunidad Valenciana, pues tenía bastantes personas, vimos a varias niñas para Kina y nos gustó mucho una y trabajamos con ella y nos fue súper bien, la verdad. Una niña muy, muy pequeña pero con mucho desparpajo y fue genial. Para Dean, de hecho lo hizo un actor que era el marido de la productora y también su voz, su tono nos vino fenomenal para Dean. En Adiós, yo sabía que, esto sería una pregunta interesante para el tema de Adiós en particular, mi acento, yo soy de Murcia, ¿no? Entonces yo quería que esta película, pues además de los escenarios, los personajes, yo quería que la voz de los actores fuera de la tierra, de Murcia. Entonces, pues quería, mi idea al principio, y sobre todo mi productor me decía, apunta arriba, apunta grande, ¿no? Entonces estábamos intentando trabajar con Jaime Llorente, que ha trabajado, bueno, casi todo el mundo lo conoce, ¿no? Un actor murciano con mucho recorrido, aunque todavía muy joven, pero nos dijeron, escribimos a la agencia, a la representante, y nos dijeron que estaba ocupadísimo. En cambio, Ginés García Millán, que también es conocido, no tanto, pero sí es muy conocido, es un actor que ha trabajado en muchas series y películas aquí en España, pues dijo que sí. Y él tenía un calendario también muy difícil de ajustar, pero en cuanto nos dijo, este día voy a estar en Murcia y puedo ir a grabar, pues lo movimos todo para ir desde Londres a Murcia a grabarlo. En cambio, el actor para Alex fue un chico pues con menos experiencia, pero igual de bueno, que se llama Pepe y es murciano y vive allí también en Murcia. Entonces, lo bueno fue trabajar con los dos, porque si hubiéramos hecho una sesión de grabación con un solo actor primero y luego con el otro, no hubiera habido esa complicidad. Entonces, yo me di cuenta de que el actor con más experiencia, de que Ginés, hacía que el otro fuera mejor. Porque a veces Ginés se iba de la sala para descansar, para beber agua, y se quedaba el otro y su nivel bajaba. Entonces, fíjate la completación que tiene que haber entre los actores. Y el casting de animadores, aunque no me lo has preguntado, que me parece súper interesante, pues es ver muchas reels de animadores que nos enviaban y elegir los que yo pensaba, dar un salto de fe a ver si podían funcionar. Y tuve mucha suerte con los animadores, la verdad. Estaba en buenas manos. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Vale. Pues muchísimas gracias a José Prats. De nuevo un abrazo también. Un aplauso para José Prats.